Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Marce. ¿Qué tal? Pues estamos prácticamente en el día, o cuando muy tarde en la antesala, de que pueda ser sepultada la República. Así es. Y pueda ser entregada y secuestrada la democracia. Porque si el Instituto Nacional Electoral, primero, reconoce la sobrerepresentación que tanto se está cuestionando en las cámaras, que le daría prácticamente ya la mayoría calificada a Morena y sus aliados, y eso como consecuencia vendría a traer ya el camino abierto para que la reforma judicial, la tan controvertida reforma judicial, pase, pues estaríamos prácticamente consumando lo que ya hemos venido aquí comentando del famoso cambio de régimen. Es decir, estaríamos ya en el momento, no nos hagamos tontos y no veamos donde no. No es que Morena se vaya a quedar con el país. El que se va a quedar con el país es Andrés Manuel López Obrador por encima de Claudia. Claro. Porque él va a ser el que va a controlar Morena, el Senado y la Cámara de Diputados. Es decir, Claudia será un adorno que en el momento en que Claudia tenga la osadía de no hacerle caso a su patrono, el presidente, en ese momento el presidente gira instrucciones a la inversa y las transfiere por Morena a las cámaras y se va a hacer lo que se dicte desde Palenque o desde Venezuela o desde Cuba. ¿Qué dices de esto, Rodrigo? Ramón, estamos, como tú lo anticipas, ante el fin de la República o ante el fin de lo que ha sido la democracia plural y representativa, al menos de los últimos 30 años. O sea, desde que se perdió la mayoría con Zedillo en el 97 del PRI hasta este 2024, pues vivíamos en unas condiciones de reglas de juego democráticas más o menos aceptables. Que obligaban al diálogo. Que obligaban al diálogo y que obligaban, esto marcado por la Constitución, a que no hubiera modificaciones constitucionales sin que se realizara una negociación con otras fuerzas políticas. Y hablabas en este momento de la relación entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Porque queda claro que sí, es un cambio de régimen, queda claro que la sobrerepresentación es un fraude de la Constitución y podemos discutir todos los argumentos que hay alrededor de eso. Pero vayamos a lo pragmático, y lo pragmático es que en este momento la única persona interesada con capacidad de realmente cambiar lo que está sucediendo con esta transformación constitucional se llama Claudia Sheinbaum. Si bien Claudia Sheinbaum tiene incentivos políticos para alinearse con el presidente López Obrador, que es popular dentro de la coalición, tiene incentivos políticos para concentrar el poder en la presidencia y tener mayor maniobra política, no tiene los incentivos económicos, y me explico. Las advertencias que vinieron de Morgan Stanley, donde le pide a los clientes reducir su exposición a México, específicamente por la reforma judicial. La advertencia del Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex, donde cita que los mercados están subestimando lo que llama las graves implicaciones de la reforma judicial y de la sobrerepresentación. La advertencia que a través de una carta enviada a Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, envía a la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos. Todo esto está creando el contexto de que se está deteriorando el clima de negocios en México. Y esto ocurre en un momento en el que Claudia Sheinbaum podría entrar a su primer año de gobierno en medio de una recesión. ¿Por qué? Porque las propias reglas fiscales que ella estableció en los criterios generales de política económica, establecidas por Rogelio Ramírez de la O, que va a ser ratificado como secretario de Hacienda, indican que el déficit se tiene que bajar a 3% del PIB. Y eso implica un recorte de 700,000 millones de pesos. En automático, eso se traduce en una recesión. Es decir, Claudia tiene incentivos para cambiar este clima de negocios adverso y poder salvar su primer año de gobierno. Marcela. Yo creo que hasta hace unos meses se marchaba el INE no se toca y hoy el INE se está tocando. Y se está tocando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está tocando porque le está dando el INE el 73% de la Cámara, del Congreso, en donde la sobrerepresentación
o si se aprueba lo del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, o si se eliminan los organismos autónomos, que incluye el Instituto Nacional de Transparencia, muy a conveniencia para el presidente y los suyos, que se elimine el Instituto Nacional de Transparencia por todas estas fechorías y actos de corrupción que hemos venido documentando todo este sexenio. Obviamente se elimina ese instituto y se elimina, se mete todo a una caja de Pandora en donde no se va a poder abrir jamás. Entonces, o el COFESE, el INAI, se van a eliminar unos institutos de unos organismos autónomos que para la democracia son muy importantes. Entonces, a mí sí me preocupa que los contrapesos de este país ya no va a haber contrapesos. Y eso sí es preocupante. Son tintes dictatoriales que, claro, que estamos siendo un Venezuela, que claro, que estamos siendo al estilo un régimen de Maduro, que los que tengan miedo de hablar sobre esto, no tengan miedo, porque ahí estamos en la antesala de eso. Porque si antes se marchaba con el INE no se toca y la marea rosa, en cuestión de meses cambió. Hoy el INE se está tocando y ya no se va a salir a la calle a hablar sobre eso, se va a hablar al contrario. Sí. Entonces, estando de acuerdo con lo que dices, yo quiero insistir un punto que he venido diciendo una, otra y otra vez, y creo que estamos ya empezando a ver los primeros destellos de eso. México no puede ser Venezuela, no tiene posibilidad de ser Venezuela, Marcela, porque está next door de Estados Unidos. Es too big to fail y too close to fail. Es muy grande para fallar y demasiado cerca para fallar. Por eso todas las alertas que todas las instituciones bancarias, claro, instituciones financieras, que todas las instituciones sí, no del Departamento de Estado están diciendo, hey, esto se está saliendo de control. O sea, en México hay una intervención activa, por supuesto, A ver, de Estados de acuerdo, Unidos. Entendamos algo. Los cimientos, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los cimientos de México no son al estilo de Venezuela. Los cimientos de México van hacia otro lado. Pero no son los cimientos, son los intereses. Por eso. A ver, yo he insistido, señores, seamos pragmáticos. Para todo fin práctico somos el Estado 51 de Estados Unidos. Que no se haya legalizado, que no se haya puesto una estrellita extra en la bandera, etcétera. Un país como México, que depende 70% de los energéticos, combustibles, gases, combustóleos y lo que tú quieras, de Estados Unidos. Un país cuyo sistema alimentario en un 40 o 50% depende. Y cada vez más, acá se dice esta semana el reporte de que se incrementaron 23% las importaciones de maíz. El producto más básico de la dieta mexicana para hacer tortillas y para alimentar a los animales, hacer productos cárnicos. Hombre, ¿con qué cara un López Obrador de este lado y un señor Trump del otro lado, y hablaremos de eso más tarde, se ponen a amenazarse? No salimos del tratado, y el otro dice, no lo suspendemos. Señores, tardamos desde 1991 hasta esta fecha, 32 años, 32 años, perdón, 32, en tejer fino un entramado muy grande de intereses. Un proyecto de integración. Un proyecto de integración de intereses mutuamente benéficos. A ver, podemos hoy en libertad todavía estar aquí discutiendo lo que estamos discutiendo por una razón. Que la economía está bien. Así es. En términos generales. Hay sus es mi comentario. focos amarillos y rojos por aquí, por allá, sí, pero en términos generales no estamos en alerta. Hay estabilidad macro. Hay estabilidad macro. Entonces, por eso los empresarios permiten que un presidente como López Obrador insulte a Slima, a Balleres, a Larrea, a Aramburu Zavala, y Ricardo Salinas Pliego, excepto Ricardo Salinas Pliego, que fue el único que le respondió al presidente con muchos pantalones. Los demás, calladitos, se ven más bonitos. ¿Por qué? Ya déjalo que se vaya, ya déjalo que salga. Entonces, sí, yo no digo que no estemos alertas y que no vayamos a tener una intentona de una venezolanización de México. Sin embargo, yo veo una cuestión más política en el fondo, y es que el presidente está sumamente nervioso porque sabe lo que se le viene a partir de que dentro de 6, 5 semanas
salga del poder. Pero se le está dejando hacer por la libre lo A que ver, quiere. vamos a ver si Claudia al final del día va a pensar. Ese es mi punto. El contrapeso número uno de Andrés Manuel López Obrador se llama Claudia Sheinbaum, porque el éxito de su gobierno, sobre todo el éxito económico, depende de que se diluyan estas reformas. Hablaba yo con un importante empresario del sector minero y me decía, mira, Rodrigo, lo que está pasando con la prohibición de la minería al cielo abierto nos costaría al año un decrecimiento de 1% del PIB y aparte te genera un problema gravísimo en la balanza de pagos. Esa es nada más una iniciativa. Entonces, Cire Banamex realmente creo que tiene razón en el argumento de decir se están subestimando las graves implicaciones que tiene esta reforma. Y al final, lo que nos ha dictado la historia en México y en Estados Unidos, al menos los últimos 30 años de este proyecto de integración, es que el dinero siempre gana. Y mi pronóstico es que el dinero va a volver a ganar y que se van a imponer los intereses industriales, los intereses financieros, por encima de este proyecto político de López Obrador, que yo lo veo más como una ficha de negociación. ¿Por Exactamente. qué? Porque Claudia Sheinbaum ya ha dado dos vistazos muy importantes de que se está desmarcando. Insisto, políticamente y mediáticamente no tiene incentivos para desmarcarse, pero económicamente sí. ¿Cómo lo estamos viendo? Número uno, un acercamiento a Washington que ya nos avisaron a través de una nota periodística muy importante en The Wall Street Journal, donde Claudia Sheinbaum ya entabló comunicación con Homeland Security Investigations, la agencia encargada del operativo de detención del Mayo Zambada. La madre de todas las agencias, CIA, FBI, la madre DEA, de todas las todos agencias. ellos. Y el conducto de esa relación es Omar García Harfuch, la persona dentro de la coalición de Morena en la que menos confía el presidente López ¿Por qué Obrador. crees que se dio el encuentro Por supuesto. López Obrador-Harfuch? Porque era para decirle a Harfuch, a ver, que ahorita lo platicaremos, Por porque va a haber un supuesto. segmento Sí, de eso, sí. pero Y se- vamos y- a regresar, y segunda- vamos a regresar al término de lo que estamos Y segunda parte de por qué se está desmarcando Claudia. Ujú. Porque Rogelio Ramírez de la O ya le entregó la batuta completa de lo que se tenga que hacer para garantizar la estabilidad económica de este país. Tú, Rogelio, te vas a encargar. Y la condición del secretario de Hacienda fue muy sencilla. Está bien. Nada más quítame todas las posiciones políticas que hay que no me dejan operar. Ahorita hablaremos de eso O en sea, el le próximo tienen fe a segmento. Claudia. No, a ver. Los incentivos están marcados. A ver, Claudia ya se dio cuenta y la gente seria que rodea a Claudia ya se dieron cuenta que el presidente le puede estar dejando una mega bomba de tiempo en lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, es un crimen político de lesa patria que un presidente saliente, ¿sí? Le esté al 5, no al 5, al minuto. A 40 días para. No, al minuto antes de salir, cambiando el tablero de operación política del país, para él ser el dueño del bate, del guante, la pelota y el campo donde se juega. Perdón, Pero una Claudia pausa. tendrá por pragmatismo, a menos que entonces sí, si ella quiere seguir esa ruta, va a terminar, a ver, Pero por eso, Pero Ramón, el juego- te hablaba del empoderamiento de Rogelio Ramírez de la O, que a mí me pareció muy importante, porque ha sacado de la jugada a personajes como Juan Pablo Botón, este subsecretario de egresos, que ya lo mandaron a la Ciudad de México, Clara Brugada. Ha sacado también del juego a personajes como Alejandro Calderón Alipi, muy cercano a los intereses de Andrés Manuel López Beltrán y de los negocios que rodean por a la eso, familia tenemos presidencial. un segmento en el que ahorita hablaremos de todas esas cuestiones que están pasando con Claudia y con Pero el más presidente. allá del juego, creo que lo preocupante aquí es que los institutos, llámese Eso institutos, sí. organismos autónomos, lo que sea, le estén dando por la libre que cambie el juego así el presidente. Claro. Eso es lo preocupante de todo esto. Por eso. Más allá del juego de Claudia Sheinbaum Pero y el cuando decimos, presidente Marcela, y los suyos. Cuando yo estoy O sea, diciendo de la negociación, no es negociación, yo no No, me estoy no. yendo únicamente con Claudia, ojo. El Está bien, presidente nomás está déjame apretando, Ajá. ahí voy, está apretando para negociar con Estados Unidos. Está bien. Hay juegos de por medio entendibles, obviamente, Estados Unidos, el vecino, Claudia, la sucesora, a modo, no a modo, lo que sea. Pero aquí se supone que hay reglas en donde la lupa ciudadana democrática, los institutos que deben de salvaguardar la democracia del país, que tanto se tardaron en tejer.
Siento que estamos en la época de Echeverría. A ver, Estamos regresando a los 70. estamos en una realidad Estamos donde regresando. legalmente el futuro de la República está en manos de 16 personas. Claro. 11 consejeros del ¿Por INE eso? y 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos ante una intentona, como se advertía en una editorial de Código Magenta de esta semana, de que hay un abierto intento de soborno para que Claro. los magistrados electorales ratifiquen la sobrerepresentación, que yo sí quiero comentar que hay falacias muy claras de lo que está argumentando Morena a favor de la sobrerepresentación. Por ejemplo, dicen primero, la sobrerepresentación ya existía antes con gobiernos anteriores, sí, pero no en la misma magnitud. Antes se pasaban menos de un punto porcentual. Ahorita te estás pasando por 20 puntos porcentuales. Segundo, dicen, eran los mismos los que lo estaban operando. Sí, eran los mismos, pero no el PRI y el PAN, el Partido Verde, que eran socios del PRI de Enrique Peña Nieto. ¿Ya se cambiaron? Y ahora son socios de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y tercero, es abierta la ilegalidad de lo que significa la transferencia de votos de Morena. Morena ganó en 216 distritos de 219 que ganó en coalición. Es decir, el Partido Verde y el PT solo ganaron en 3 distritos a nivel nacional. Morena está transfiriendo ilegalmente los votos para simular pérdidas y repartir posiciones. Dicen ellos, es que esas son las reglas del juego. A ver, la Constitución es clara. Lo que dice la Constitución es el tope de sobrerepresentación de partidos coaligados, una figura que en los 90s, como no existían las coaliciones, se refería en el texto constitucional partidos coaligados. Y eso es lo que van a tener que interpretar los magistrados y los consejeros electorales. Y hay una jurisprudencia que había establecido la exministra Olga Sánchez Cordero, que es morenista. Así es. El punto es, a ver, entiendo, Marcela, tu indignación y estás correcta en el punto, pero el problema que tenemos ahorita es que la pregunta es, ¿dónde está esa ciudadanía? ¿Dónde están esos líderes empresariales, sociales, intelectuales, etcétera, para hacer la exigencia más allá? Ahorita, lo Si único... no basta con levantar lo la mano único- la Coparmex. Claro, lo único Ajá. que tenemos hoy, Martín, Sí. es muy simple. Los únicos que les han salido arrestos para salir a enfrentar al gobierno son a los miembros del Poder Judicial, Así a los es. trabajadores, que le están diciendo, a ver, yo aquí no jalo así. Y no voy a permitir que me despojes de mi carrera, de mis pensiones, todo lo que tengo. A ver, por supuesto que el Poder Judicial es muy, muy imperfecto. Por supuesto que hay enormes corruptelas, ¿sí? Pero son atribuibles a dos factores. Uno, por supuesto, el propio Poder Judicial, los jueces que a modo se ponen y hacen lo que hacen. Pero eso ocurre en todo el mundo, ¿eh? Y aquí no estoy diciendo que eso lo justifique. Simplemente digo, pasa en todo el mundo. Segundo, ¿de dónde viene la corruptela? Pues de la integración de expedientes. Es más sencillo para cualquier abogado irse con el policía, con el Ministerio Público que integró el expediente, para poder una cosa fallida, para que ya el abogado sepa, cuando vean al juez, digan, ahí está el párrafo donde pasó esto a las 11:44 y no es cierto, fue a las 8 de la mañana. Ramón, Ya, se No, ya, desecha ya quiero ver la corruptela de Entendamos- los que se votan entendamos algo. popularmente, o El sea. problema del ese- aparato de justicia sea, en este Dame un país... punto nada más. Ese punto, Marcelo, es muy importante. Voy a decir por qué. O sea, Yo tenía una reunión con un empresario estos días Sí. y me decía una cosa muy importante. Y me decía, ¿qué vamos a hacer ahora con los jueces Sí. que son votados? Muy sencillo. Los vamos a comprar más fácil, claro. puesto que son ¿Quiénes gente que no son? tiene ni carrera. Muchos de ellos no han conocido. La ley. No, deja tú la ley. No, olvídate. Ni el nada. No. El dinero. Gente que Por eso. popularmente llegó y que donde estaba antes ganaba 10,000, 15,000 pesos, ya no vas a tener que hacer cañonazos de 500,000 pesos, 1,000,000 para resolver un caso. Claro. Con 50,000 pesos Con lo vas a eso. resolver. Es decir, Y van a durar 13 años en el poder, aparte. Imagínate, pero perdón, A ver, interrumpí. hay algo O que sea, tenemos que entender respecto a la reforma judicial. hombre. El problema en el aparato judicial de este país está esencialmente en las fiscalías que, como dices, no integran bien expedientes, que no investigan en lo absoluto y que tienen una tasa de impunidad de 99%. Si en Estados Unidos el Departamento de Justicia presume que ganan el 95% de los casos que procesan, aquí el 99% de los casos ni siquiera se procesan, Se procesan. ni siquiera llegan a un juez. Y los que llegan a un juez difícilmente van a llegar a sentencia. Y entendamos otra cosa, el motivo de la reforma judicial, admitido por el propio Ignacio Mier, coordinador de la bancada de mayoría en la Cámara de Diputados,
es que se le negó a Arturo Saldívar una extensión ilegal de su mandato como ministro presidente de la Suprema Corte. Y ahora, Arturo Saldívar, designado como coordinador de política y gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es el verdadero arquitecto de esta reforma. Por cierto, un arquitecto que ya ha sido captado en audios publicados por Noticieros Televisa, donde presionan uno de sus principales brazos derechos a los demás jueces a obtener sentencias favorables. Lo mismo, cuestionamientos muy severos también al presidente del Tribunal de la Ciudad de México, Rafael Guerra, un personaje muy cuestionado por algunas barras de abogados, sobre todo en casos de concursos mercantiles. Ellos van a tener las riendas del aparato judicial. Por cierto, un aparato judicial que esta reforma implementa dos temas muy polémicos. Uno, un tribunal de disciplina que va a tener absoluta discreción para sancionar y remover a quienes no se alineen con los intereses de Saldívar y de Guerra. Y segundo, una propuesta muy peligrosa que hizo el senador Ricardo Monreal, donde habla de los jueces y los fiscales sin rostro. Los jueces sin rostros en la dictadura fujimorista de Perú fueron la vara mediante la cual hubo una represión judicial tremenda y eso no se puede permitir. Claro que no. Es que las reformas al final, las reformas, llámese judicial, la de los organismos autónomos, que incluye eliminar al INE, incluye eliminar al INE. O sea, es a modo del presidente, de un solo hombre, de ese hombre que está tratando de mover todo y que se está dejando por la libre a hacer lo que quiera. Entonces, creo que aquí sí, por más que maquillen la situación, al final es gato por liebre. Nada más retomando ese tema, creo que sí hay que ser muy enfáticos en que una de las organizaciones que no he visto saltar con suficientemente enjundia ha sido la oposición. Claro. El PRI y el PAN están callados en un momento absolutamente crítico para la República. Y si el PRI y el PAN fueron castigados en la elección del 2024, pues lo tienen bien merecido porque estamos viendo cómo están actuando en este momento. Así es. Se habla de negociaciones en pasillos. Muy proactiva es Kenia. A ella sí le he visto bueno, muy... ha habido pronunciamientos en el Senado, pero no vamos más allá. Sí. No hay un pronunciamiento institucional de los líderes de la oposición de este partido. No, o sea, no están actuantes ni no se ve ni enfrentando el fuerza. conflicto. Sí, ¿Sí? Totalmente. Pero bueno, concluyamos aquí que vigilemos el día de hoy y el próximo lunes todo lo que va a suceder y esperemos que Claudia, como aquí en esa parte creo que sí hay una especie de coincidencia, se vaya a dar cuenta de lo que viene encima y que pues de una forma u otra esto se desactive o venga el salto al vacío y que Dios nos agarre confesados.